Entonces, quiero presentar antes a los oradores. Entonces está Carlos Patiño y Camilo Solano. Trabajan en Seguros Bolívar como Product Managers y nos van a hablar sobre este tema de usar Kiro, que es un ambiente de desarrollo de AWS. Entonces, un aplauso, por favor. Listo, ahí me escuchan. Eso. Gracias. Bueno, yo voy a comenzar con un par de preguntas y es como para saber a qué público me estoy enfrentando y es quiénes son POs acá, POs, desarrolladores, Desarrolladores. ya, ya. Y el resto que dueños de negocio, UAS, más o menos inversionistas, ¿sí? Ventas, Ventas. Data governance. data governance, ok, comerciales también, listo. UX, listo. Eh, bueno, yo soy administrador de empresas. Esta presentación me la he hecho dentro de la organización a equipos de desarrollo y siempre comienzo diciéndoles que yo no soy desarrollador. Y con eso bajan las expectativas y me dan menos palo, ¿sí? Porque seguramente voy a tener términos imprecisos, voy a como a errar en algunas cosas, entonces ténganme paciencia y no me den tan duro. Y sí, no me juzguen, porfa, no me juzguen. Les voy a contar un poco de cómo comenzó esto, una reunión así cualquiera, casual, con nuestro vicepresidente hablando de capacidades de los equipos. Uno siempre va a esas reuniones a decir, necesito más capacidad. ¿Por qué? Porque el proyecto no lo vamos cumpliendo, me ampliaron el requerimiento, etcétera, etcétera. Y en algún momento salió el tema de, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo ustedes como POs para ser más productivos? Pues no, mira, nosotros tenemos una gema en Gemini con la que hacemos historias de usuarios. Y él como que, ok, no, ya sabía que era eso. Esa, pues el VP de tecnología, el man sabe muchísimo. Me dijo, tienes un reto, necesito que crees un agente PO. Y yo, un agente PO, yo, pide, sí, yo como que dentro de mí, recuerde que yo soy administrador de empresas, ¿sí? Eh, y me dijo, pide que te instalen Cursor. Y yo, pues pucha, ya tres palabras que no conozco. Fui a donde el gerente de tecnología y le dije como que tengo este reto, necesito que me ayudes. Y no, que no, me lo puso nuestro VP. Ah, listo, lo que necesites. Te instalamos porque, pues, obviamente si me decía que no, si me decía que no, tenía la excusa perfecta para no hacerlo. Entonces él vino, lo que necesites. Me instalaron Cursor, creé el agente PO, que es pues uno de lo van a ver ahorita. Cuando lo fui a mostrar, mi jefe me dijo, súper bien, ahora créate el equipo completo. Y yo, ok. El dicho de el clavo que resalta le dan un martillazo. Entonces, pero bueno, ahora con mucho orgullo quisiera contarles el resultado de ese reto y es un squad de agentes de inteligencia artificial. Y lo que busca es multiplicar la productividad. Y creo que lo hemos logrado, ¿sí? No sé si les suena esto, eh, por lo menos a nosotros escribir criterios de aceptación nos puede tardar 45 minutos en un sprint, más o menos, dependiendo del número de desarrolladores. Ahora, 0 minutos. Nosotros ya no invertimos tiempo en eso. Investigar alertas de producción, porque pues nosotros no solamente somos product owners o product managers de construir nuevos productos, sino que tenemos que mantenerlos en el tiempo. Entonces, si hay un incidente, pues nos toca a nosotros. Más o menos 2 horas por cada incidente. Ahora, más o menos 5 minutos. Poner al día al equipo.
más o menos 30 minutos por sesión. Ahora ya tenemos memoria persistente en nuestras plataformas disponible para el que la requiera. Revisar documentación, esto sí nadie lo hace. Aquí no hay aumento de productividad, ¿cierto? Pero ahora tenemos un hook, ya les cuento qué es eso, que automáticamente crea la documentación. Validar calidad de la entrega depende de quién. Esto sí, como unas veces sí, otras veces no, depende de qué tan crítico es lo que voy a sacar y qué tanto tiempo tenga. Ahora, pues tenemos dentro del squad un agente que nos ayuda a hacer esa auditoría de lo que estamos haciendo. Volviendo al tema de los libros, a mí con todo este tema, a mí me creo que apasionado por la inteligencia artificial y por la tecnología y demás, pero también me gusta el tema de los libros. Creo que es una forma distinta y más cercana y más tangible de aprender. Súper recomendado, se llama Cointelligence de Ethan Mollick y habla de cómo se usa o cómo se trabaja al lado de la inteligencia artificial. Entre muchas cosas que dice el libro, habla sobre 5 niveles. El primer nivel sobre el que él habla es un uso amateur o básico de la inteligencia artificial, que es cuando yo utilizo ChatGPT, Gemini para como si fuera un chat. Le lanzo una pregunta, él me responde. ¿Sí? Entonces, claro, tengo todos los Nobels del mundo y toda la historia casi de la humanidad a mi disposición. Pero es un uso en realidad básico donde yo le pregunto y le respondo y está limitado a su entrenamiento. ¿Sí? El siguiente nivel es ya usar la IA como asistente profesional. Ya aquí subo un poco el nivel y lo que yo hago es darle, no sé si pues seguro sí, el prompt engineer, que era como esa profesión que iba a revolucionar el mundo y ya como que nadie la nombra. ¿Por qué? Porque Gemini, ChatGPT crearon gemas o GPTs donde yo ya tengo mi biblioteca de prompts y cada vez tengo prompts más especializados para interactuar mejor con la inteligencia. Pero además ya yo comienzo a darle herramientas, ¿sí? Para que esa inteligencia pueda hacer más cosas. El tercer nivel ya está pensado en automatización de procesos. Y aquí ya yo comienzo a resolver problemas. Entonces aquí ya comienza N8N, herramientas de automatización que usan en algún punto la inteligencia artificial. Además, hay un concepto que es RAG, pero no es necesario el término, es simplemente, pénsenlo como Gemini, ChatGPT tienen una base de información con la que la entrenan. Pero ellos no saben, por ejemplo, en Seguros Bolívar, el historial de pólizas que tenemos. Con RAG yo lo que hago es que tomo toda esa información de las pólizas, la traduzco a un lenguaje que fácilmente la IA puede leer. Entonces complemento toda la inteligencia de su entrenamiento más mi documentación. Ya yo lo llevo ahí a un siguiente nivel. Entonces ya él puede saber qué hacer en mi empresa y ya comienzo a resolver problemas de productividad ya no personales, sino de áreas completas. El cuarto nivel ya es un enfoque más estratégico de negocio y aquí es, creo que para mí, y lo hemos conversado con mi equipo, donde a nosotros como product owners o product managers nos cambia el chip porque ya yo comienzo a ver distinto cómo creo producto. ¿Por qué? Porque cuando yo me reuní, o sea, como hace el año pasado, yo me reunía con negocio, con clientes y el esperado de mi rol era una historia de usuario. Te entregué la historia de usuario y adelante. En este nivel ya el esperado de nuestro rol, y ya le hemos ido agregando como el apellido de Builder, es ya yo entrego un prototipo funcional.
Entonces ya yo con el negocio, perdón, con el cliente, ya yo no saco una historia de usuario de un requerimiento, ya yo saco un prototipo funcional que lo puedo construir con él, asistido con IA, porque nuevamente administrador de empresas, no sé echar código, ¿sí? Entonces, pero con esto yo puedo echar código así no sepa echar código y construyo un prototipo que le permite al negocio tangibilizar ya no en un sprint, en dos sprints, en tres sprints, lo que quiere, sino desde el primer momento. Y además le entrego una base al equipo de desarrollo para que ya él me diga, no, ya él no va a entender qué tiene que hacer, sino que va a ver qué tiene que hacer y en algunos casos simplemente pasarlo entre ambientes y salir a producción. Y el quinto nivel ya son agentes especializados. Sí, ya este es como el nivel top. Y viene un concepto bien interesante y son los organigramas híbridos. Es decir, las personas y los agentes. Cómo yo comienzo a ver agentes dentro de los organigramas de la empresa. Y ya yo no estoy trabajando con personas solamente, sino estoy comenzando a trabajar con agentes. ¿Sí? Pero me tocó la parte más aburrida, toda la teoría y la cosa. Ahora viene Camilo con lo interesante. Van a ver cómo funciona esto, pero téngame un poquito de paciencia. Al final vale la pena. ¿Dónde tienen almacenada la información? ¿Tiene un servidor local? Nosotros somos muy AWS, muy cloud, muy cloud, sí. Este es un concepto bien importante y es que es un agente súper rebatible. Si buscan en internet van a encontrar otras cosas. Yo como lo explico es sencillo. Un chat te dice cómo un agente lo hace. ¿Sí? Así me lo aprendí y así lo explico fácil. Por dentro, ¿qué tiene? Tiene un LLM, que es el cerebro, y tiene unas herramientas con las cuales puede hacer cosas. Pero además puede hacer una tarea de principio a fin. Un ejemplo, el PO dice, yo quiero crear una historia de usuario, el agente lee el contexto, nosotros usamos Jira, pero puede leer cualquier cosa, crea los criterios de aceptación, crea el ticket en Jira y ya la HU está lista, ¿sí? Hoy, si yo uso Gemini o una gema, yo voy a Gemini y la creo, pero yo tengo que copiar y pegar, y no va a tener nunca todo el contexto que tengo en mi gestor de proyectos. Otro concepto que es súper útil es, nosotros tenemos algo que llamamos enjambre. Esto nosotros, pues yo no me lo inventé, ya como grupo, Davivienda hizo su primer agente de inteligencia artificial hace unos 5 años, cuando nadie hablaba de ella. Nosotros en Servicios Bolívar hicimos nuestra primera IA hace 4 años. La hemos hecho 3 veces. Y en la última vez que la hicimos, ya la hicimos con este concepto, que es un concepto de enjambre donde tengo un orquestador, hagan de cuenta que es la secretaria, que recibe el requerimiento y tiene el teléfono del que sabe. Entonces él recibe, llama al que sabe, le pasa la tarea y cuando le devuelve la tarea ya está hecha. ¿Sí? Entonces este es un concepto, ¿por qué? Porque entonces ahí se pierde el tema de alucinaciones, de yo tener todo metido en un agente, no la famosa ventana de contexto, que no es más que la IA sabe mucho, pero tiene como una capa, un rango de visión. Y cuando él va como moviéndose y como que baja la visión y se le olvida lo de arriba. Entonces, cuando yo tengo como esta técnica de enjambre, lo que busco es no superar esa ventana de contexto, y si lo llevo a las personas, hagan de cuenta que es, no sé, tienes un equipo y que tuvieras una sola persona que fuera el PO, el desarrollador, el Scrum, el QA, el arquitecto. Hay casos, pero normalmente no sale bien, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Dale. Cuando salen esos proyectos, ¿ustedes tienen también otra inteligencia artificial que lo audite? Sí. O sea, si quieres, bueno, mira, acá está. Nosotros tenemos, no me quiero poner técnico nosotros tenemos un IDE que es Kiro, que es como una cosa donde se echa código,
¿sí? Es un software para hacer código. Hay muchos famosos, Kiro, Antigravity, Claude, etcétera, etcétera, etcétera. El que nosotros usamos es Kiro. ¿Por qué? Porque el contrato está con Kiro. Sí, o sea, AWS. Seguramente si no, usáramos otro. ¿Sí? Entonces, AWS, Kiro, y Kiro tiene unos LLMs. Entonces, él se conecta por detrás a ChatGPT, se conecta a los de Opus de Claude. Lo que yo tengo acá en el enjambre es un auditor que revisa a todos los demás agentes y ese está con Gemini. Entonces es como si Gemini le auditara la tarea a ChatGPT, porque estos manes se enloquecen a veces. ¿Sí? Restricciones respecto a usar Gemini. ¿Recuerdas cuando te dije que tenía la excusa si ponían la restricción? O sea, sí, tenemos muchas restricciones, pero yo particularmente soy súper agradecido con que me pusieron ese reto y como que me dieron carta abierta en muchas cosas, ¿sí? Y ya con los resultados, ya yo fue como que esto funciona. Y ya se pudo replicar a muchas más personas, ¿sí? Hoy esto pues lo usa todo mi equipo, lo usa toda la gerencia, lo estamos abriendo a otros equipos para que también lo puedan usar, pero sí creo que contamos con la muy buena suerte de tener una organización muy abierta a la innovación y a, a innovar y a estar en la vanguardia. Y tenemos un buen equipo de seguridad que está pendiente que no la embarremos. O sea, como que nos están cuidando. Y bueno, NCP, que es un concepto también bien chévere, y es, ¿recuerdan cuando les hablaba de las herramientas? El NCP es como el agente se conecta a las herramientas. Es como un multitoma estandarizado creado por Anthropic, si no estoy mal, donde ellos lo que dieron fue un estándar para la industria y con eso me puedo conectar a todas estas herramientas. Entonces, Jira, Data, AWS, etcétera, yo le digo, nuevamente, administrador de empresas, yo le digo, Kiro, conéctate a tal cosa. No pudiste, reinténtalo, busca la forma hasta que se conecta. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de cómo funciona es, este es un agente que es del Cloud SRE, él tiene un NCP de Data, que es nuestra herramienta de monitoreo. Entonces, yo cuando le digo, lee, ni siquiera le digo lee, le digo, ¿qué pasó con 100 cuadras en alertas? ¡Pum! Él va, se conecta con el NCP, lee las métricas, identifica la anomalía y me genera un diagnóstico. ¿Sí? Eso, lo que hace que pueda hacer eso es el NCP que lo conecta a Data. Ese es como el resumen. Este es el squad de agentes. El primero es el director de orquesta. Otro tip que me copié de alguien, de algún youtuber o en alguna charla, es colocarle nombres a los agentes. Cuando se le colocan nombres a los agentes, tienen mayor éxito. ¿Por qué? Porque la gente los comienza a ver como parte de sus equipos. ¿Sí? Entonces, el primero es el director de orquesta. O sea, él recibe el requerimiento y activa a los demás. Son en este momento 18, pero pues se van creando a medida que se van necesitando. El primero pues es un product manager que está conectado a Jira y genera historias de usuario ya con el estándar Investment y Gherkin. Darwin, que es un bibliotecario, lee Jira, lee Confluence, lee Drive, lee documentación de AWS y tiene los NCPs de Atlassian, que es Jira, Drive, que es pues Google y AWS. Tenemos a Nielsen, que es un psicólogo de UX. Entonces lo que hace es analizar la experiencia en tiempo real para identificar mapas de calor, sesiones. ¿Cómo lo hace? Pues con un NCP de Microsoft Clarity, que pues es la herramienta estándar en industria. Y tenemos un arquitecto frontend que lo que hace es construye y revisa código en Angular, porque pues nosotros somos muy front para hacer prototipos y cosas, entonces lo hacemos acá. Y Figma.
Entonces, nuestros amigos de UX nos pasan los Figmas. Antes, ¿qué hacíamos? Cogíamos el Figma, léalo, crea la historia de usuario. Ahora yo le boto el link del Figma y le digo, créeme esto y cree las historias y hasta que, hasta que lo haga bien. Y bueno, el resto de agentes que tenemos. Estas son las integraciones que tenemos. ¿Por qué? Porque son las que usamos, pero muchas empresas o proveedores de software ya tienen NCPs disponibles y es sencillo. Recomendación, Google NCP oficial de lo que necesiten. Depende de, por ejemplo, Playwright es una herramienta que nosotros usamos para hacer pruebas automatizadas y él controla la pantalla. Entonces yo le digo, ves y explora una página, ahí no necesito cuenta. Él va y hace la magia él. Pero, por ejemplo, para Jira necesito usuario de Jira. ¿Sí? Si no tengo usuario de Jira, no, pues no voy a poder ingresar. Normalmente hereda los permisos que yo tengo en mi cuenta, etcétera, y digamos que es como si fuera una réplica de lo que yo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, estos los pagan, ¿cierto? La mayoría son pagos provistos por la empresa, pero seguramente hay un equivalente free. Sí, o sea, siempre hay un equivalente free de lo que hacemos. Ok, ¿cómo vas? Bueno, para una startup estaba pensando en un modelo de gestión comercial, ¿sí? Veo que tu proceso más está más en el tema de desarrollo, pero tú ves viable que puedas, y ahorita lo hablamos de hecho acá en la mesa, de las dificultades que tiene la inteligencia artificial para prospectar. Entonces tú ves que podría armar ese equipo que da miedo, porque mira que ya 20 empleos menos, pero tú puedes crear para una startup un modelo de agentes comerciales. ¿Cómo lo ves? ¿O qué pasos me darías a tips para hacerlo? Eh, Pude hacer esto sin ser ingeniero de sistemas. O sea, esa es la respuesta. O sea, si yo pude hacerlo, que no tengo ni idea de código, estoy seguro que sí se puede. Eh, voy a volverme un momento. Voy a volverme. Sí, sí. O sea, por acá. Exacto. Por acá yo tengo un. Ay, pucha, no lo veo. El último. Un prompt engineer. ¿Sí? Entonces, este prompt engineer es el man de talento humano. Él es el man de talento humano. Ese yo creo que se los puedo, ese sí yo creo que lo busqué en alguna página y tiene un prompt larguísimo. Sí, es un prompt larguísimo, yo creo que se los puedo pasar. Ese sí no tiene derechos de autor de Bolívar. Eh, ¿El que tiene? Él es un prompt engineer. Recuerda que les decía ahorita que esa famosa profesión que iba a acabar con todos nosotros. En realidad, quien construye mejor agentes de IA es la misma IA. Entonces, yo cuando ninguno de estos agentes los creé yo. Ninguno. Este primer agente lo busqué en internet o me lo pasaron en algún grupo, ya ni me acuerdo, era un prompt larguísimo como de 8 hojas que tiene las mejores técnicas de prompting que descubiertas hasta ahora, Zero Shot, bueno, ya ni me acuerdo porque ni siquiera es necesario ya aprendérselo. Entonces, cuando yo tengo un reto que no me cumple ninguno de ellos, yo lo que hago, bueno, ni siquiera lo hago yo, lo hace el director de orquesta, es que activa al prompt engineer y él crea un agente nuevo. ¿Sí? A nivel de mi proceso, digamos, está en 3 niveles. ¿Qué me pasa? Bueno, solo profundizar acá y ya dejo que sigas con la presentación. Este es mi reto, de hecho, de este mes, tener un agente y por eso me conecto harto. Entonces, lo que debería hacer es entender ese paso a paso, ¿no? A nivel general, desarrollar un negocio es, primero, prospectas, ¿sí? ¿Qué es prospectar? Definir bien tu cliente objetivo y buscarlo en bases de datos, hacer screening, todo esto. Luego, poder generar una forma de alcance, ¿sí? Un correo, una llamada, depende cómo lo tengas. Y ya luego, pues la inteligencia artificial no va a vender, ¿sí? Ya ahí entra mi tarea, mi rol de empezar a hacer
ese llamado y conectar con las empresas. Pero entonces, desde esa perspectiva más puntual, ¿hay algún lugar donde pueda revisar o cómo dedicaría a hacer? ¿Me quedan cuántos días? Ya 5 días para que se acabe el mes. Pero yo creo que podemos contarle la experiencia con Mía, porque, por ejemplo, bueno, nosotros hacemos parte de Seguros Bolívar y somos una empresa que tiene muchas marcas. Y puntualmente en mi caso, estoy trabajando para Cinco Cuadras, que Cinco Cuadras es un marketplace digital, perdón, un marketplace inmobiliario. Y hace ese primer agente que hablaba Charlie hace unos instantes, que nosotros tuvimos, fue Mía. Mía es un agente inmobiliario basado con inteligencia artificial, que al principio creo que lo hicieron como experimental, pero Mía, para responder tu pregunta, lo que hace es que analiza prospectos de personas que están buscando un inmueble en arriendo. Solo... No, entonces ahí va el tema, exacto. Pero, o sea, sin tener un enjambre tan complejo, perdón, tú ya puedes tener acceso a herramientas low code o como Dapta, N8N, donde tú puedes montar ahí tus agentes para poder perfilar y así tú ya sabes como que le generas el score a los clientes y dependiendo de cómo tú puedas como hacer esa prospección de, bueno, hablando del sector inmobiliario, como este va a comprar rápido, este no tiene tanto afán, entonces no lo llamo tan rápido, sí te permite como perfilar para poder priorizar la gestión de esos clientes. Entonces sí es posible que tú puedas hacer como el agente para lo que tú quieras, tal como lo dice Charlie. O sea, al final te filtra y ya te ahorra muchísimo tiempo llamando, contactando gente que solo es como, bueno, en el caso de los inmuebles, la familia Miranda. Estoy mirando, pero pues yo no, sí, pues funciona. De error que veíamos ahorita, de hecho, ya he hecho procesos, puedes tener solo un 10% de esto, el 90% de información, todavía es muy, ¿cómo afinarlo? Ese es el reto que veíamos ahorita. Sí, claro, hay un reto, por ejemplo, en la experiencia que tengo, me he dado cuenta que hay personas que cuando notan que es una IA dejan de responder. Entonces ahí tú tienes que cuidar mucho el prompt que tienes y también es otro aprendizaje, es como el push. O sea, uno cree que un push y ya te dejo ir, no, es como, marica, te intenseo, te intenseo, te intenseo. Y eso al final sí hace que la gente como que vuelva y se interese más por tú. Entonces sí se puede y sí hay casos de donde se hace. Sí, y yo creo que, ¿cuál es el punto? En serio, vean a los agentes como personas. Entonces, lo que decía Cami, entonces, cuando llega una persona, antes de que llegue, cuando yo le pido a alguien a talento humano, lo primero que me dice es, dígame la descripción del cargo. Si yo no tengo la descripción del cargo, sus funciones, qué estoy buscando, su perfil, talento humano no me va a encontrar la persona que yo necesito. Luego de que puede traerme la persona más inteligente del mundo, y es lo que tenemos con los LLMs, si yo no la capacito para que sepa de mi proceso, al mes le estoy diciendo a talento humano, ven, la persona que me trajiste no me funcionó. ¿Y qué me dice talento humano? ¿La capacitaste? No, no la capacité. ¿Le hiciste inducción? No, no le hice inducción. ¿Y cuántas llamadas hizo para que sepas cuántas llamadas hizo para saber que es malo? No, hizo una llamada. ¿Qué me va a decir talento humano? No, no, o sea, el problema eres tú, ¿sí? Entonces, nuevamente, el agente es un cerebro súper poderoso con herramientas y con una tarea que puede cumplir de inicio a fin. Si yo no tengo definido cuál es ese principio, esos pasos y ese fin y esas herramientas que necesita, el agente va a ser un fracaso. ¿Sí? Entonces, herramientas digamos que capacidades para hacerlo hay un montón en Internet, montones. Pero esa parte de nosotros de definir bien el proceso, las herramientas, métricas de éxito, es donde está el quick del éxito de la plataforma. Ya voy a dejar de aburrirlos con la teoría. Le va a pasar a Cami para que les muestre lo realmente interesante. Y creo que terminando igual tenemos unos minutos más para preguntas. Cami. Listo. Bueno, yo solo les quiero mostrar aquí rápidamente. Espérame.
Pues yo creo que lo que va a hacer es como mostrar ya, no el slide, sino como decir. Entonces, ¿cómo se ve eso en acción? Digamos que así como Charlie contaba, nuestra organización nos pone muchos retos. Y nuestra visión estratégica es ser la empresa más sencilla del mercado y eso significa que nosotros debemos permear todas las marcas. Como les contaba hace un momento, soy el product owner de 100 cuadras, entonces estoy metido en el ecosistema inmobiliario y usualmente, o cuando no tenía todas estas herramientas y tú querías saber cómo un usuario interactuaba con tu plataforma, qué le gustaba, qué no le gustaba, por qué se iba, entonces tú qué tenías que hacer? Tenías que hacer entrevistas, pruebas funcionales, tenías que hacer un montón de cosas. Ahora, con todo ese enjambre de agentes que nosotros tenemos, entonces, ¿qué es lo que yo le digo a Kiro? Le digo a Kiro como ve, analiza las sesiones de los últimos 30 días, identifica patrones por los cuales las personas se van de un inmueble, o bueno, en este caso que les quiero mostrar, por qué las inmobiliarias cuando me van a renovar un plan se toman su tiempo para pensar o por qué abandonan la compra. Entonces, esto que les estoy mostrando, yo no soy diseñador, pero esto fue la primera versión que yo hice de un prototipo funcional para poder validar rápidamente con usuarios si funciona o no. Pero eso no es lo más interesante. Entonces uno empieza como a pensar, como, ok, bueno, esto se ve ahí como medio maluco, medio raro. Pueda que tiene un muy buen nivel, porque pues yo no soy diseñador. Pero entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Lograr que fuera lo más fiel posible a la página de 100 cuadras. Entonces ahí ya usando otro agente que se conectara a Git, que leyera los repos de 100 cuadras, que entendiera cómo está hecha la plataforma. Entonces ya logré generar una versión 2 de ese prototipo y esta es la versión final. Si se fijan, hay una diferencia grandísima entre el primero y el segundo, porque ya es mucho más fiel y está, como lo decía Charlie, casi que listo para entregar a desarrollo. ¿Por qué? Porque esto ya no es un prototipo como en Figma, que tú haces clic y demás, sino que acá, si yo quiero interactuar, me va mostrando, me está permitiendo vivir toda la experiencia del usuario. Aquí yo paso al carrito de compras y ya tengo todo listo. Pero eso no es todo. Ya con esta parte, con este prototipo funcional, yo ya le entrego al desarrollador casi que un 30-40% de avance de lo que él tiene que empezar a hacer para poder entregar esto en un menor tiempo. Entonces, esto es solo una de las aplicaciones. También quería mostrarles esto, y es, claro, 100 cuadras, no sé si alguno ha tenido la experiencia de trabajar en un marketplace, saben que tenemos presión por el posicionamiento, porque la página cargue rápido, porque nos encuentren, porque sea fácil de usar. Entonces, hay unas métricas, que no sé si han usado PageSpeed, que nos dice como, nos evalúa como, bueno, qué tan rápido estoy, en dónde tengo que mejorar. Entonces, ¿qué hace Kiro también? Kiro va, se conecta con el MCP de PageSpeed y va y te evalúa cómo está tu página web para saber qué métricas tienes que mejorar. Pero eso no es todo. Además, aquí en este dash que yo estoy montando, entonces listo, yo ya tengo claros cuáles son mis objetivos, así que Kiro ya sabe a dónde quiero llegar y todos los días me va traqueando cuál es el comportamiento de mis métricas en los Core Web Vitals de 100 cuadras. Y me va diciendo como, ok, mira, este está bajo, este está alto, este se puede mejorar, pero como yo tampoco soy técnico, porque yo soy ingeniero, pero soy ingeniero industrial, entonces me pasaba mucho que Kiro me decía cosas que yo pues no entendía. Entonces lo que le pedí a Kiro acá fue como que, ok, genera un listado de recomendaciones, porque tú ya tienes acceso al código de 100 cuadras, lee los repos, contrástalo con lo que encuentras en PageSpeed que nos sugiere que debemos mejorar, dame las recomendaciones, priorízalas, pero además de eso, dime en cristiano, es decir, en un lenguaje que yo pueda entender fácilmente, qué es lo que tengo que hacer. Entonces ahí ya me dice, no, amigo, lo que tú tienes que hacer, el problema que tienes es que las fotos de los inmuebles se demoran mucho en cargar, entonces lo que tienes que hacer es optimizar esos tiempos de carga. Entonces, claro, yo que no soy desarrollador, pues ya me queda mucho más fácil también validar como, ok, lo que estamos haciendo es esto y poderlo comunicar al negocio. Entonces, si se fijan, es una herramienta que te permite hacer muchísimas cosas, pero que tú también la puedes traducir a un lenguaje muy sencillo para poderlo aplicar.
Y ya para cerrar, pues queríamos mostrarles pues cómo funciona Kiro en vivo. No sé si alguien tiene, no sé, una página web que nos quiera compartir su producto, le hacemos un análisis heurístico con alguno de esos, eh, de esos agentes y también pues una medición de Core Web Vitals para ver cómo vas y que te genere ¿qué? Le doy el micrófono para que... Bueno, y también me hace presentaciones, que no les conté que a veces uno pierde. No, dale el link. ¿Cómo? Listo. Anclate.com.co. Vale. Igual lo va a entender. Sí, hagámosle la prueba. Y analiza con el MCP de PageSpeed las métricas de esta página web. Entonces ahí vamos a empezar a ver cada uno de los agentes que Charlie nos mencionaba. Entonces va a decir, mira, intención del usuario, dominios, agentes activados. Entonces, dado que es una valoración heurística, ahí se lo delega al agente que es experto en UX. Y ahí empieza a hacer su trabajo. Valoración heurística, Entonces ahí empieza. O sea, que van a cubrir los 16 clientes y él decía cuál tiene que... Sí. Pero empieza en el primero, que es el orquestador. Ajá, exacto. El orquestador es el que revisa. El secretario, el patrón, va y mira a cuál de todos estos delega. Entonces empieza a ver. Ahí seguramente lo que va a hacer es que usa el de Playwright para abrir la página web en el navegador, entrar a esa URL y empezar a tomar la data de lo que le estamos pidiendo. Ahí está trabajando. Listo, ¿sí? Entonces ya tengo el análisis completo. Bueno, ahí creo que está teniendo un tema con el MCP de PageSpeed, pero ya, cuando eso pasa, ya les cuento yo qué hago. La magia. Es que no se crea que se manda solo. Bueno, mira, por ejemplo, ahí ya entró, ya hizo la valoración heurística, entonces mira, ve cosas buenas, ve algunos puntos de mejora. Y ahí ya te empieza a hacer la evaluación como de lo que se puede mejorar. Nielsen, creo que se llama. El de Clary, el MCP. Bueno. No, ahí es solamente la gente que hace la valoración heurística. Es que el agente, no, pero eso es para 5 años. Lo que pasa es que la gente tiene las reglas heurísticas para poder hacer el cruce. O sea, eso que decía Charlie, exacto. Ahí no está usando un MCP. Para hacer la valoración heurística no hace un MCP, no usa un MCP, porque tú solamente le estás pidiendo con lo que tú sabes, analiza esta página web, que es lo que solía hacer un diseñador cuando se hacían pruebas heurísticas. Y vengan, no se enreden con los términos técnicos de si es un MCP, de si es un skill, de si es un CLI, porque con Gemini o con el mismo Kiro o con cualquiera, tú le dices, necesito que dime qué herramientas son las mejores para hacer tal cosa. Y ahora necesito que las conectes. No, ¿cuáles son gratuitas? O cuáles tengo dentro de mi stack. Dependiendo, entonces, mi recomendación, y desde mi ignorancia de sistemas es, yo trato como de ir cacharreando y en el camino no sé cómo me aprendo los términos. O sea, en algún punto me los aprendo. Porque si yo trato como de primero aprenderme los términos, la curva de aprendizaje se hace más alta y esto es de cacharrear. O sea, cacharrear, hacerle hasta que lo hace. Ahí, por ejemplo, bueno, como no cargo el MCP de PageSpeed, entonces lo que yo le hice fue, ya fui muy exacto y le dije como intenta con el de Playwright, pero lo que usualmente hago es como intenta de otra forma y él por lo general resuelve. Siempre va a buscar otra forma de lograr el objetivo. Entonces ahí, por ejemplo, ya estás intentando otra forma de hacerlo para poder mostrar en la página web y hacer la evaluación. Tengo una pregunta. Yo uso mucho Google Antigravity y cuando hago un prompt me permite seleccionar la IA que quiero utilizar. Si es Gemini, si es Cloud Opus. En este caso, Kiro es de por sí una IA o utiliza un lenguaje para pensar y solucionar el problema. Acá, en la parte inferior derecha, perdón, ahí está en autopilot. O sea, si yo le quito el piloto automático, él me va a desplegar
los LLMs que tiene Kiro conectados y AWS dispuestos. ¿Sí? Entonces, es como la forma de yo seleccionar como lo hago en Antigravity. Sin embargo, con Kiro y con cualquier IDE, inclusive en Antigravity, tú lo puedes conectar a otro LLM. Entonces, por ejemplo, si tú tienes Antigravity de Google, entonces tiene todo lo de Gemini, pero si tú pagas ChatGPT, tú puedes conectar por API ChatGPT y le metes otra inteligencia artificial a Antigravity. ¿Sí? Se está tomando muy en serio su trabajo porque le está tomando tiempo. Pero bueno, sí. Entonces cuando intenta algo y como que no lo logra uno, entonces me dice como, entonces yo le digo como, intenta de nuevo, hasta que lo logra. Sí, sí, si quieren. Mientras sigue ahí haciendo su trabajo solito. Entonces, bueno, si quieren, si tienen preguntas, vayan alzando la mano y yo les voy pasando el micrófono. Listo. La única recomendación que les quería hacer es, y que la hago frecuente, es, a mí hay un profesor que me gusta mucho, que se llama Miguel Ángel Sáenz, y él habla de una estrategia, una metodología que se llama apreciación inquisitiva o appreciative inquiry, y se basa es en estudiar el éxito. Entonces, muchas veces uno se dedica a estudiar qué error cometió, las cosas malas, etcétera, pero hay algo que muchas veces funciona mejor y es investigar qué hizo alguien para ser exitoso, qué es lo que más le sirvió, digamos, a Camilo y a Carlos, qué es la herramienta más útil, etcétera. Eso crea mucho más valor que a veces ponerse a preguntar otras cosas. Entonces, para Anchi. Oigan, súper la presentación. Gracias por compartirnos esos tips, esos hacks. Bueno, me presento, mi nombre es Angie Gómez, soy PO, trabajo por una empresa que tiene una aplicación en real estate de Estados Unidos. Y bueno, les quería hacer una pregunta. O sea, los agentes, yo a veces me confundo un poco con el tema de los skills y agentes. Porque, bueno, yo hago, no sé, tengo mi Cloud en la Cloud Code y le digo como ayúdame con la creación de las historias de usuario. Yo tengo todo el template y todas las estructuras y las instrucciones en un skills de historias de usuario. Pero me parece interesante que, o sea, me gustaría que, ok, yo hago la historia de usuario, pero que revise código, cómo está estructurado y demás. Entonces, ¿cómo puedo estructurar eso? ¿Cómo conectarlo? Bueno, y no sé si mi empresa nos permita, pero sí me parece una propuesta interesante que podamos tener todos esos agentes, pero ¿cómo lo puedo integrar? O sea, no sé por dónde podría empezar. Escucha, yo no uso eh, Claude porque es muy caro. Sí. No, pero sí, cuando la gente es millonaria es así. No, se, los pioneros de agentes de inteligencia artificial en este momento, pero pioneros no, pero sí los que están en la vanguardia en este momento, es Anthropic. O sea, la respuesta es sí, sí lo puedes hacer. ¿Cómo yo hice esto? Con Gemini. Pero ¿cómo lo conectas? No, allá voy. O sea, no te puedo responder en este momento, pero te cuento cómo lo hice yo. Literal, me fui a Gemini y abrí una conversación con Gemini y le dije, quiero crear un agente PO. Listo, ¿qué tienes? Tengo cursor, tengo esto, y él me fue preguntando y entre los dos lo fuimos construyendo. O sea, yo no lo decía, yo esto no lo hice solo, administrador de empresas. Sí, o sea, no tenía el conocimiento. Yo me apoyé de Gemini en su momento y él me fue guiando paso a paso en cómo hacerlo. Conceptos claves es, háblale, puedes usar Gemini o ChatGPT, la IA de tu preferencia, y dile, mira, yo tengo cloud y quiero crear un agente. Le dices, ya yo tengo un skill, porque el skill es una habilidad. ¿Sí? Entonces, una habilidad está más orientado a las herramientas que puede tener un agente. Lo que pasa es que
O sea, si yo no tengo el squad de agentes, yo lo podría hacer con Kiro. O sea, todo esto que estamos haciendo yo lo puedo hacer con Kiro. Pero digamos que es más aleatorio en lo que va, lo que puede hacer. ¿Sí? O sea, eh, yo lo que estoy haciendo con el orquestador y con los agentes es cerrarle el camino. Como decirle, mira, tú recibes una instrucción y lo único que tú vas a hacer es activar al que lo necesita. Y él busca al especialista para que haga la tarea. Pero si yo le digo a Kiro, crea una historia en Jira, él va y la crea. Va y la crea, o sea, yo lo puedo hacer directamente. Para mí, en mi experiencia, lo chévere de los agentes es que tú le vas cerrando esa aleatoriedad a la inteligencia artificial. ¿Sí, sí me va a entender? O sea, Los agentes es lo que le llamas proyectos, GPTs, y hay más. no, los agentes están más arriba. Los agentes es una capa más arriba que una gema o un GPT. Porque la gema lo que hace es que tú le preguntas, ella te responde, pero no tiene herramientas. Tú a una gema tú no le puedes decir, ve y crea una historia en Jira. Porque él no tiene la habilidad de salir de Gemini e irse a conectar a Jira. Él te dice, mira, esta es la historia, tú la copias y la pegas en tu herramienta. ¿Sí? No sé si te expliqué o te confundí más. Yo ahora Con Gemini. Ese era el mensaje más importante. Perfecto. Hola, hola, hola. Bueno, primero, muchas gracias porque me gustó mucho la charla. Yo no pude estar en una parte, pero realmente pues quedé impresionada de la forma en la que la llevaron, porque creo que hemos venido de charlas un poquito como técnicas, no solo pues en el mes pasado que tuvimos un espacio que fue bastante más técnico, no vinieron. Y en general, como cuando uno entra a muchas charlas de producto, entonces lo primero que hacen es abrir la terminal de Cloud Code y pues, o sea, y abrir GitHub y no decirle a uno cómo se conectan esas dos cosas, empezando por ahí. Entonces, pues realmente agradecí mucho, pues como tu punto de vista y tu perspectiva de tranquilos que díganle a Gemini cómo se hace y les va a decir y regáñenla y díganle, siga, siga, siga y ahí lo van a lograr. Entonces, súper como refrescante esa perspectiva porque creo que nos estamos como inundando de gente que de pronto a veces nos asusta un poquito, sin decir que la charla anterior estuvo muy buena, pero pues sí, digamos que tenía como ese componente más miedosito. Mi pregunta va más a un tema como de pronto gestión del cambio y es entender, digamos, cuando a ti te dicen, ay, crea todo un equipo que reemplace personas, pues cómo manejas esa situación y esa conversación. No, lloro un ratico y me levanto. Juepucha, yo nuevamente súper agradecido en la organización en la que estoy. O sea, Seguros Bolívar. Y cuando me invitaron a la charla, pues le dije a mi vice como que, venga, me invitaron a hacer esto. Y yo como que, ¿voy o qué? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Yo, no, vaya, no diga nada confidencial. Y yo le dije, no, pues es más a título personal, pero pues obviamente saben que vengo de Seguros Bolívar. Entonces creo que el primer punto es, no por nada el logo de la empresa es una familia. Sí, o sea, no por nada. Entonces, ya de ahí viene una cultura y un acompañamiento que te baja un poco ese nivel de ansiedad sin decir que se va a cero. ¿Sí? Esto para mí es una ola y con yo sé que no se me nota, soy barranquillero, yo sé que mi acento es muy neutro. Entonces, claro, por mi experiencia con el mar, tú con las olas tienes dos opciones. O las surfeas o te revuelca. Yo no quiero yo tragué mucha agua de sal, entonces no quiero que con esta ola me pase eso. Entonces, literal, lo que yo estoy tratando de hacer es
surfear la ola. Y lo que quiero es que mi equipo también surfee la ola. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estoy haciendo yo la gestión de cambio con mi equipo? Nosotros tenemos un comité de hora y media todos los jueves que desde hace, no sé, un mes y medio es 80% muestren lo que están haciendo en Kiro. ¿Cierto? Más o menos es eso. Entonces, hoy veníamos hablando con Camilo y Camilo me decía, no, chévere porque se vuelve como una sana competencia donde cada uno va mostrando lo que va haciendo y yo veo lo que hizo el otro y, uy, eso está chévere, me sirve a mí y creo que en este momento lo estamos viendo como un potencializador. O sea, como un potencializador. Yo creo que ya le perdimos el miedo. Cami puede... Sí, mira que hablamos, o sea, también teníamos esa conversación camino acá, porque es un poco como la analogía del Ferrari. O sea, Kiro es un Ferrari, pero el tema es que, y eso es un componente netamente humano que nunca vas a poder automatizar, y es en nuestro caso, bueno, de rol de producto, el conocimiento del negocio. Yo puedo tener el Ferrari, pero si yo no conozco el negocio, pues no me va a hacer las preguntas correctas y no le voy a poder dar a Kiro o al IDE que sea las preguntas, las indicaciones correctas. Entonces es algo que nunca se va a poder automatizar. Y yo creo que, y también pues con Mila, que también trabaja conmigo, tenemos esa conversación y es como, al final es como, oye, o sea, hablémoslo porque tenemos esto para no desdibujar el rol de nadie, sino cómo esos nuevos límites que nos permite expandir una idea nos permiten hacer otras cosas completamente diferentes. Entonces yo creo que es más como dice Charlie, no perder o sea, obviamente nunca dejarse llevar por la ola, pero sí también tener el criterio de poder como tener esas conversaciones incómodas de, bueno, ahora tengo esto, ¿qué hago con eso? Y mira que así es que hemos construido cosas muy chéveres y todos vamos como no quedándonos atrás. Hola, yo he estado en procesos de manejo de cambios, soy abogada y me toca estar mucho con la gente de recursos humanos en estos procesos. Una de las primeras cosas que está totalmente alineada con la que ellos dicen es crezcamos todos juntos para que la mayor parte de la gente del equipo se convierta en el human in the loop en esto que está creciendo. Siempre va a haber gente que o no le gusta o no da la talla. Y bueno, ya eso es un tema de recursos humanos que los cambia de departamento o que ve qué pasa. Pero si lo que tú quieres es que tu equipo crezca, la clave es eso. Encuentre cada uno en cuál de las áreas puede convertirse en ese human in the loop que maneje supervise al orquestador y a un enjambre y entonces estamos ampliando las capacidades todos juntos. ¿Alguna otra pregunta? Dale, buenas noches. Bueno, yo soy Joan Quintero, yo trabajo en manufactura, listo, trabajo como Product Manager, hacemos vidrios blindados, ese es el negocio al que me dedico yo. Mm, y creo que hay una cosa que me pasa mucho con todo lo que son desarrollos de IA y es súper bueno, por ejemplo, cuando inicialmente en las prácticas más básicas, si tengo un proyecto Greenfield, pues no tengo nada, lo monto de cero, divino, funciona, perfecto, no falla. Cuando tengo ya un proyecto Brownfield y voy a construir sobre eso, ahí ya se me pone feo y tengo que meterle más técnica y hacer más cositas para que funcione. Cuando veo lo que construiste, me parece chévere si yo digo, ese es mi equipo, entonces yo tengo mi equipo y me funciona perfecto. ¿Cómo hago para integrarlo con más personas, para que sea nuestro equipo? Porque si yo lo quiero integrar en el esquema organizacional, ellos están ahí y cualquiera puede acceder a ellos, puede interactuar con ellos y digamos que hay unos protocolos de comunicación de cómo les agregan valor a todos y no solamente a mí. Dura la pregunta. Pregúntale, no. No, ya le pregunté bueno, lo primero es, esto lleva 3 meses. Kiro, sí, menos, como a finales fue en marzo, sí. O sea, llevamos con esto 3 meses. Te voy a contar la forma seguramente mal en que lo estamos haciendo. ¿Sí? Mal. Yo esto lo tengo en un repositorio en GitHub y
logré que a todo mi equipo, sin ser desarrolladores, le dieran usuario de GitHub. Entonces, cada vez que yo hago un cambio, yo lo subo y ellos lo bajan. Por eso es mal, ¿sí? Pero es la forma que encontramos de hacer, o que yo encontré de hacerlo, ¿sí? ¿Qué nos permite eso? Que cada uno de los POs o líder técnico desarrollador pueda usar el squad en su IDE. ¿En qué estoy trabajando? Bueno, ¿en qué está trabajando Kiro? Porque lo tengo a Kiro haciendo eso. Estoy trabajando en montarlo en Google. Hay algo que se llama Agent Development Kit, que es el ADK de Google, y es una plataforma especializada para gestión de agentes. ¿Cuál es mi sueño? Que todos estos agentes vivan en Google en una infraestructura cloud y no en cada computador de cada persona. Y que por medio de, no sé, un chat, Google Chat, yo le pueda interactuar así como interactúo con el IDE y que esa conversación vaya a la gente orquestador que está en el ADK de Google y allá él delegue a cada uno de los agentes. Mía, que era la agente que mencionaba Camilo, y Victoria, que es otra gente, pues nosotros las tenemos en esa arquitectura, ¿sí? Esto todavía está muy local, o sea, es muy, muy en cada PC. Pero lo mismo, administrador de empresas, seguramente un arquitecto de soluciones te va a dar una mejor estrategia de cómo montar un squad de agentes o varios agentes en la nube o en donde los necesites. No sé si con eso respondo. Una pregunta. ¿Réplica? Sí. Sí, no sé, ya. Y la otra que ya es más de una opinión ya a nivel organizacional o pues corporativo es la iniciativa que nosotros estamos teniendo en este momento es habilitarle a todas las personas del negocio que quieran desarrollar al menos a un nivel sandbox que lo puedan hacer. Entonces, digamos, a diferencia, por ejemplo, de montarle cuenta de GitHub a los de producto, es al que sea. O sea, el de finanzas quiere hacer algo, pues el de finanzas va la funcionalidad de Salesforce que nunca nadie le ha hecho, pues hágale y mire, a ver, por favor, no dañe nada. Eh, pero sí tiene un problema de gobierno muy grande cuando se tiene una capacidad de desarrollo tan distribuida. Eh, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo que sería una muestra de visión de cómo lo concibe la empresa? Bueno, ya ahí ya se sale de esto. O sea, se sale de esto. Eh, lo mismo no es la bala de plata, no es la verdad absoluta, es cómo lo estamos trabajando nosotros. En Bolívar nosotros tenemos un área que se llama, una gerencia que se llama DAIA, que es de Analítica e Inteligencia Artificial. Es decir, allá se nombró una gerencia de inteligencia artificial. Estamos hablando del Grupo Bolívar. O sea, 14.000, 5.000, o sea, es un monstruo o sea, top 3 Colombia. Y esa gerencia trabaja de la mano con la gerencia de arquitectura e innovación, que es tecnología, y esta depende de analítica. Entre los dos definen la estrategia y la forma de trabajo. Además, tenemos un comité de cultura IA donde hay personas de negocio, VPs y se da la estrategia. Súper resumido, ¿cómo lo estamos viendo nosotros? Nosotros estamos viendo 3 niveles. Una capa que es autogestión, es decir, lo que tú hagas para ti, para ser más productivo. Ahí que tenemos todo lo que es Workspace, Google, que tiene un montón de soluciones para ser más productivo y para hacer cosas similares o resolverlo de otras formas, pero es para tu productividad personal. Y eso, haz todo lo que tú quieras. Lo gobiernas tú y lo haces tú y lo mantienes tú. La siguiente capa es productividad de equipos. Entonces, esa capa de productividad de equipos, ya ahí comienza tienes que registrar la iniciativa. Nosotros tenemos una solución, hecha seguramente con IA también, donde la persona registra, voy a hacer tal cosa. ¿Para qué? Para hacer esto y necesito esto, esto y esto. Y rápidamente se le da las herramientas y se le hace acompañamiento.
tiene 2 meses para mostrar resultados, a los 2 meses se evalúa y si da resultados por caso de negocio y demás, se gradúa y ya queda como una solución productiva. Y la tercera capa ya es si tú vas hacia afuera, hacia clientes. Digamos que tenemos un árbol de decisión también de si se conecta a core es crítico, si va a clientes es crítico, entonces ya de salida vas a la capa de arriba y tienes más controles. Tienes que documentar, tienes que entregarle a la mesa de soporte, tienes que ponerle monitoreo, porque es que si tú lo haces y se cae el domingo y eso le pega a clientes, ¿quién lo atiende? O si estás de vacaciones. Entonces, eso es como lo estamos viendo súper, súper resumido. ¿Sí? Listo. Mi pregunta era similar Ok. en la medida en que, bueno, mi pregunta era similar en la medida en que tú no lo habías dicho, ¿cómo lograste que un grupo empresarial les diera como ese espacio para crear cosas nuevas? Entonces ya entendí, bueno, que el área específica de desarrollo trabaja con ustedes y ustedes son libres para desarrollarlo. Sin embargo, ¿cómo crees que una empresa que quiere ser ya First AI empiece a hacerlo? Y bueno, sé que no son desarrolladores, pero de lo que han podido ver, ¿cómo creen que se pueda mover desde ahí todo este tema de negocios y para las empresas que son pymes? Yo le puedo ayudar con esa respuesta por mi experiencia. Dale. Gracias. También administrador de empresas. Yo trabajo en una empresa donde no hay desarrolladores y estamos haciendo tecnología duro, o sea, muy rápido. Básicamente, como que yo lo veo muy fácil. O sea, yo cuando como que mi trabajo es coger a una persona que entienda el negocio, le pongo anti-gravity, le conecto todo y le digo, pruebe, hágale. O sea, como que solito me di cuenta que cacharré, siento que esta es la forma más eficiente como de entenderlo, ¿sí? Entonces lo que yo hago es alejarlo totalmente del tema técnico, no le explico nada, le digo simplemente echo un prompt y vea lo que va a pasar. Y empezar a hacer una página web básicamente. Entonces ahorita hay unas 12 personas en la empresa que ninguno es desarrollador y cada uno está haciendo un proyecto. Entonces hay una persona que hace un proyecto para RH, una persona que hace un proyecto para un cliente en especial, básicamente sistemas para gestión interna de la empresa. Entonces como que mi experiencia, yo lo vendo muy fácil, como esto es fácil, no se enrede con tema técnico, no que eso ya lo hace la IA. Y no por eso estamos haciendo ni prototipos ni algo, no sé, ligero, estamos haciendo cosas escalables, bien hechas, ¿sí? Em, Como que la respuesta es que lo vendan fácil. Creo que todo el tema técnico se puede solucionar y creo que eso lo está haciendo la IA. Obviamente como un background de datos ayuda bastante, pero creo que la mejor experiencia es que lo intenten. Yo le pongo la herramienta y juegue. Y básicamente la experiencia es, la gente se emociona mucho. O sea, la gente que logra como conectarse a esta herramienta les encanta. A la semana están totalmente apasionados, transformando literal su proceso o su área. Y sí, la experiencia es que cualquier persona que tenga conocimiento del negocio tiene la capacidad para hacer una aplicación. En este caso, nosotros no tenemos ni DevOps, ni Scrum Master, una persona, un proyecto, y lo hace 0 a Z, completamente todo, sin necesidad como de ningún tema técnico. Entonces, como que creo que es muy posible entrar en este mundo de la IAS como fácil, como simplemente probando y haciéndole. Mi recomendación, nuevamente desde muy seguramente desde la ignorancia y desde la vista corporativa, que pues, está como a 1000 metros de altura, mi recomendación es ¿qué quieres cuidar? No pienses primero en la IA, sino piensa en qué quieres cuidar. ¿Quieres cuidar el conocimiento de esas soluciones? ¿Quieres cuidar la utilidad? ¿Quieres cuidar el ingreso? Tú como pyme, ¿qué es lo que quieres cuidar? Y eso no lo olvides. O sea, siempre que tengas como una duda de esta herramienta es buena, o sea, vete como a cuál es tu estrategia y comienza partiendo en eso para tomar las decisiones. Nosotros, lo que les contaba ahorita de nuestro equipo de Daya, ellos nos hablan de, mire, tenemos que cuidar el conocimiento. Entonces, como tenemos que cuidar el conocimiento, todo lo que usted haga, documéntelo. Porque es que Bolívar tiene 85 años en el mercado y seguramente va a durar 85 más. Entonces, a mí como organización no me funciona que usted haga todo y que si usted se va, eso se pierde. Entonces, documenten. Nosotros también queremos cuidar la pertinencia de lo que hacemos, porque pues nosotros queremos enriquecer la vida con integridad. Ese es como nuestro mantra en Bolívar. Entonces,
yo lo que haga tiene que tener un propósito. Porque nuevamente todo el mundo con Kiro, con Anti-Gravity se vuelve loco y hace 10.000 soluciones. ¿Para qué? Para, voy a decir cualquier cosa, controlar cuántas veces las personas entran al piso. Y te hago una aplicación para eso y te la hago en Kiro y súper maravilloso, pero yo quiero controlar eso. ¿Cuál es el propósito de las cosas? Entonces, creo que partiendo como de las bases, te ayuda a resolver muchas preguntas en el cómo hacerlo. Porque el cómo es cierto, o sea, el cómo técnico está ya resuelto con estas herramientas. ¿Haces pregunta o Sí, haces pregunta. Un segundo. Bueno, yo quiero ahí aportar algo rápido, un minuto, no quiero quitar tiempo. Y es, le recomiendo un episodio con Andy Sheravide, que es el Chief AI Officer de Wiseline, la empresa en la que yo trabajo, y dice algo muy interesante y es, bueno, sí, ahorita hay como un hype de todo el mundo quiere hacer inteligencia artificial, etcétera, pero hay un estudio del MIT que dice que solo el 5% de los proyectos de inteligencia artificial son exitosos, solo el 5%. Al igual que, y también es solo el 5% de las empresas que están haciendo eso son exitosas. Entonces, la idea es también entender qué hace ese 5% y qué lo diferencia del 95%. Es que también hay que tener eso, hay que pensar eso. Entonces, hay dos cosas que él recomienda. Hay uno que le recomiendan a sus clientes y que demuestra ese estudio es enfóquense en el core del negocio. Entonces, muchas veces las empresas se ponen a hacer, no sé, quiero aumentar un poquito la productividad acá, usar esto para, que no sé, cualquier cosa, pero no, digamos, no orientan esas iniciativas. No, primero, no miden, no tienen KPIs financieros, no hay business case. Y lo otro es que muchas de las cosas que hacen no son, digamos que no van al core del negocio, lo que más crea ingresos, entonces no piensan en eso. Entonces, por un lado, digamos que esa es una de las cosas que hay que pensar y hay que tener cuidado. Entonces, está muy bien, creo que es buenísimo lo que dicen acá, todo lo que avanzan, lo de probar, pero también teniendo como en cuenta eso, si no, creo que va a ser bastante difícil. Entonces, voy a la siguiente pregunta. Últimas dos preguntas, entonces. Bueno, mi pregunta es doble. Digamos que en un punto me gustaría saber es, desde la orquestación, obviamente antes de que lo empezaras a hacer habían unos KPIs claro, pero después de que creaste un equipo tan robusto, supongo todo se volvió también exponencial. Ahora, ¿bajo qué te mides o cuál es ese resultado? Y lo segundo, pues ahí y lo añado, es mostrar un ROI, digamos que en este caso para una multinacional probablemente se cuente con los recursos y es más fácil empezar a ejecutarlo. Pero también yo creo que en esta prueba y error empieza a haber un tema de inversión bastante alto. ¿Cómo se muestra esa costo-eficiencia para así mostrar de que en realidad está siendo eficiente? Bueno, yo lo hablaba con una de las personas de mi equipo y es, mi rol es, yo lidero a un equipo de POs, ¿sí? Entonces, mi primer reto era cómo abrir el camino, ¿sí? Como lo primero, cómo yo me trasnoché y cómo me trabajé los fines de semana para hacerle la vida más fácil a mi equipo, como lo primero. Lo segundo, en este momento yo no estoy midiendo el ROI de esta solución. Yo estoy midiendo el ROI de los negocios de ellos, ¿sí? Yo espero que 100 cuadras crezca por esto. Yo espero que Helpit Conjuntos crezca por esto. ¿Por qué? Porque el PO puede hacer ser más productivo, pero yo espero que no me toque medir cuántas horas le está ahorrando a cada persona usar los agentes. Porque se vuelve como el tema de qué es lo importante que mido. Entonces, el meme o el estado, lo que sale de Reels de, ahora las empresas miden cuántos tokens te gastas. Yo ya me he gastado un montón de tokens, pero yo lo que espero es medir el negocio, ¿sí? Es como la respuesta que yo daría en este momento. Digo, no, esto está muy reciente. Yo aún no, o sea, no lo tengo como dentro de
dentro de esa medición de todas las iniciativas, porque esto es más como lo estamos viendo como un habilitador de capacidades. Esa era la primera. ¿Y la segunda? No era el rol, porque exactamente es eso. Ok. Creo que muchas empresas todavía se vende como obviamente optimiza o genera retorno, pero en realidad cuánto estamos gastando Claro. para en realidad saber si es costo efectivo. Sí, sí, y la realidad es que nosotros estamos también vistos desde un gran beneficio de que estamos en un gran corporate. O sea, Kiro está metido dentro del gran contrato de AWS que tenemos. Entonces nos facilita mucho poder llegar a estos niveles. Sin decir que con otras herramientas pues no se puede hacer. Seguramente se puede hacer también y lograr cosas similares. Yo creo que del lado de la empresa en donde yo soy, también en este momento no tenemos una presión tan fuerte en el indicador de retorno a exactamente esta solución. Y creo que hay un intangible que se gana, al menos en este primer momento de libertad. No es que le vamos a regalar tokens a todo el mundo de manera indefinida, pero es romper la inercia de la gestión del cambio. Y hay una cosa que incluso nosotros primero sacamos 70 iniciativas, ya ahorita ya murieron como 40, pero algo que sí ganamos con esas 40 es que el nivel de toda la empresa sube de manera natural. Entonces, normalmente sí tenía personas de algunas áreas donde le decía, ven, levántame tu diagrama de proceso porque ni sabes qué es lo que haces y pásamelo al menos como mínimo. Y no sabían. Cuando las personas ya hacen sus propias soluciones, toda la empresa sí gana algo a nivel cultural y es que las personas adquieren esa conciencia y ahorita cuando le pido algo a alguien de negocio ya casi que me entrega un PRD ahí muy basiquito, pero ya me lo entrega hecho. Eso es un intangible que sí ganas cuando rompes inercia de manera rápida. Hay que medir muy bien qué tanto presupuesto se tiene para romper esa inercia, pero poner la lupa sobre indicadores de negocio desde un primer momento lo que va a hacer es meterle presión a la gente, sobre todo a los que tienen como inseguridades en torno a voy a quedarme sin empleo, me voy a reemplazar y no vas a ver esa inercia, al menos en la experiencia que nosotros tenemos. Nuevamente, validarlo con su arquitecto de confianza. Siempre puedes alojar la inteligencia artificial en un servidor propio. Te buscas una inteligencia artificial china, la metes en un servidor y ya no consumes tokens. O sea, siempre hay formas de lograr disminuir el costo. El tema es que ese costo siempre genere valor. ¿Cómo vas a medir ese valor? Porque hasta $1 que no te genere ingreso es perdido. ¿Sí? O sea, pero si le metes $1.000 y con eso generas 10.000, pues me gasto 10.000 más. ¿Sí? Entonces ese es como el mensaje. Buenísimo. Última pregunta. ¿Alguien? ¿No? Bueno, yo hay un último aporte. Creo que este tema es bien interesante. De hecho, no sé si han escuchado el caso de Uber. Se gastaron el presupuesto pues no sé cómo decirlo, sí, de modelos sí, de inteligencia artificial en 4 meses, el de todo un año. Entonces, sí, es un tema muy, muy interesante. Yo estoy buscando a ver qué hacen las mejores empresas para que no les pase lo de Uber. Entonces, bueno, vamos a cerrar. Muchísimas gracias a Camilo y a Carlos. Un aplauso, por favor. Y bueno, voy a cerrar con unos anuncios. Vuelvo a recordarles. Vamos a tener una conferencia en octubre 24, que es un sábado. Ya tenemos algunos oradores confirmados. Va a estar la CPO de Neki. Va a estar de LinkedIn, va a venir un Group PM de LinkedIn. Va a estar el Chief AI Officer de Wiseline, entre otros. Entonces estamos buscando. Si les interesa de pronto participar, porque va a haber talleres y también pues charlas principales, me pueden contactar por el grupo de WhatsApp. Si no están en el grupo de WhatsApp, me pueden decir y yo los agrego. Lo otro, voy a pasarles con un código QR, con una encuesta, los que quieran. Ahí me pueden dar un poco feedback, temas que les gustaría ahondar, personas que les gustaría de pronto que invitáramos y que es lo que más les interesa a ustedes, o que creen que es lo que más les serviría en este momento aprender. Todo eso nos sirve para saber a quién invitar y que cree más valor. Entonces, sí, invitarlos.
Si de pronto su empresa quiere hacer un evento, ustedes quieren dar la charla principal o como yo hice ese fragmento corto, quieren enseñar algo, hablar de algo, mostrar su producto, obtener feedback, este también es un espacio para eso.